Esperamos que hasta este punto ya sepas cómo se obtiene el modelo dinámico generalizado de robots que son cadenas cinemáticas seriales. Y es que es muy importante que revises las clases que tenemos sobre esos temas, ya que muchos conceptos que ahí aparecen no los vamos a volver a explicar aquí. No es que seamos malas personas, o tal vez sí, y tampoco que no sepamos de lo que hablamos. Más bien, esta sería la tercera vez que hablamos sobre cómo estudiar el comportamiento dinámico de un robot. Si no sabes qué clases debes ver, por favor estudia de las secciones 1 a la 11 y la 13 y 14. No estamos exagerando. Si no tienes los conocimientos básicos desde cinemática, estas clases serán muy complejas para ti. En la lección anterior establecimos que el comportamiento dinámico de un robot tipo Delta debe restringirse para operar en la región donde las tres cadenas cinemáticas comparten el espacio de trabajo. Esto nos permitió definir dos ecuaciones que calculan el máximo valor de torque para mantener a todas las cadenas interactuando entre sí. Este torque depende de dos modelos dinámicos distintos, uno definido en el espacio de las articulaciones y el otro en el espacio cartesiano. Comencemos definiendo el modelo dinámico de las articulaciones, estableciendo que nuestro lagrangiano será la diferencia entre la energía cinética y potencial que calculamos algunas clases atrás. Primero obtendremos esta derivada, pero antes de que pongas el lápiz en el papel, debemos aclarar que estas operaciones deben ser explícitas, es decir, la derivada que vamos a calcular debe poder obtenerse directamente y no haciendo transformaciones o cambios de variable. Por ejemplo, la velocidad del efector final depende de la matriz jacobiana geométrica y de la velocidad de las articulaciones, pero si recuerdas lo visto en la sección anterior, la matriz jacobiana geométrica depende de algunos términos que a su vez dependen de la posición de las articulaciones. Entonces, si derivamos este término en función de la posición de las articulaciones, tendríamos que expandir la matriz jacobiana y derivarla implícitamente, lo que haría que el análisis fuera demasiado extenso, por lo que si la variable respecto a la que estamos derivando solo se obtiene al expandir el término que estamos operando, consideraremos que su derivada será igual a 0. Con esta premisa, las derivadas de las velocidades lineales y angulares serán iguales a 0. El resto de términos tienen un valor que puede calcularse fácilmente, y es que debes recordar que la derivada de la posición respecto a las articulaciones del robot es igual a su matriz jacobiana de velocidad lineal, y como la velocidad lineal en este punto y este punto son exactamente las mismas, estos dos términos se pueden expresar como las matrices jacobianas geométricas de nuestro robot. Con esto solo nos falta calcular la derivada de este punto respecto a las articulaciones, que la verdad es algo muy fácil. Quizá recuerdes que la velocidad del punto señalado se calcula con la ecuación que ves en pantalla, y lo que hicimos en lecciones previas fue definir cada una de las matrices jacobianas para cada uno de los tres puntos en el robot. Entonces, siguiendo la lógica de la derivada de la posición del vector final en función de las articulaciones, la derivada del vector de posición de cada punto i será igual a su matriz jacobiana de velocidad lineal. Esto reduce el resultado final que se transpone de acuerdo con la ecuación de Euler-Lagrange, lo que concluye el cálculo de esta derivada. Ahora seguimos con la derivada del lagrangiano en función de la velocidad de las articulaciones, que en este caso afecta a las velocidades lineales y angulares en el robot, mientras que la derivada de los vectores de posición es igual a 0. A simple vista pareciera que esta derivada será demasiado complicada y tal vez nos lleve a calcular aceleraciones o algo similar, pero es más simple de lo que parece. Comencemos calculando la derivada de la velocidad del efector final en función de la velocidad de las articulaciones, la cual está definida con la ecuación que ves en pantalla. Aquí podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría si ambos lados de la ecuación se derivan en función de la velocidad de las articulaciones? Lógicamente, la velocidad de la matriz jacobiana respecto a la velocidad de las articulaciones es igual a 0, porque ninguno de sus elementos es dependiente de estas variables. Por esa razón se eliminó de la ecuación. Entonces solo queda calcular la derivada de la velocidad de las articulaciones respecto a ellas mismas, lo que da como resultado una matriz identidad. Esto nos lleva a que la derivada que estábamos buscando sea igual a la matriz jacobiana geométrica del robot, lo que se puede sustituir en estos dos términos, ya que ambos tienen el mismo valor de velocidad y por lo tanto la misma matriz jacobiana. Por otro lado, se tienen a estas derivadas, que en clases anteriores aprendimos que se pueden expresar con sus propias matrices jacobianas de velocidad lineal y angular. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, para calcular la derivada se operan las ecuaciones tal como se muestra en pantalla. Recuerda que estas matrices jacobianas no dependen de la velocidad de las articulaciones, por lo tanto su derivada es igual a 0 y se elimina de nuestra operación. Esto nos lleva a que la derivada de la velocidad lineal y
angular en función de la velocidad de las articulaciones será igual a la respectiva matriz jacobiana de velocidad lineal y angular. Recuerda que estas matrices jacobianas las definimos muchísimas clases atrás e incluso hicimos su código en MATLAB. Entonces estos resultados se pueden sustituir en la derivada que está arriba. Y no solo eso, también se consideran a las ecuaciones de velocidad lineal y angular en los términos señalados, lo cual nos lleva a un resultado expresado en función de las matrices jacobianas y las velocidades de las articulaciones, que si expandimos este término porque está dentro de una sumatoria y además agrupamos todas las velocidades de las articulaciones, podremos reducir la ecuación aún más, donde todo este término se define como la matriz de inercia del robot, y tal como lo definimos en la sección Análisis dinámico de robots, esta matriz es simétrica y definida positiva, además que no es lo mismo que un tensor de inercia, ya que esta contiene los momentums lineales y angulares de todos los elementos que conforman al robot. Su algoritmo y código en MATLAB se explican en nuestro documento que puedes descargar gratis ahora mismo. En el código debemos declarar una función cuyos parámetros de entrada sean la posición del efector final y de las articulaciones, además de los parámetros geométricos del robot y de las masas y tensores de inercia de los cuerpos rígidos que lo constituyen. Lo primero que debemos hacer es calcular la matriz jacobiana geométrica llamando a la función que definimos muchas clases atrás. Luego se calculan las matrices jacobianas de velocidad lineal y angular de los cuerpos L subíndice I, cuya función también definimos en lecciones anteriores. Y debido a que los tensores de inercia deben ser transformados conforme el robot se mueve, es necesario calcular las matrices de rotación de los cuerpos rígidos L subíndice I, y esta función también se explicó en clases previas y en el documento que estamos revisando también aparece. Debido a que nuestra matriz de inercia tiene a estos términos que solo se calculan una vez, serán los que inicialicen la variable antes de comenzar con el ciclo iterativo, el cual debe hacer la transformación de los tensores de inercia y luego utilizarlos junto con las matrices jacobianas de velocidad lineal y angular para así realizar la sumatoria definida en nuestra ecuación. Esto es más que suficiente para calcular nuestra matriz, pero ahora vamos a regresar a nuestro análisis dinámico, del cual debemos calcular la derivada en función del tiempo del último término que calculamos. Por favor, haznos caso, la derivada en función del tiempo de una matriz no es igual a cero. Hemos explicado esto muchas veces en clases anteriores. Incluso tuvimos una demostración muy extensa con el malévolo Dr. Toronja sobre la derivada de una matriz jacobiana. Sí, sabemos que la matriz de inercia no es lo mismo que una matriz jacobiana, pero está conformada por matrices jacobianas, entonces su derivada en función del tiempo existe, y si no nos crees, por favor revisa nuestro documento. Suena repetitivo, pero en esta sección explicamos paso a paso cómo se calcula esta derivada. Algunos términos en ella serán iguales a cero porque son constantes, pero otros, al ser multiplicados entre sí, dan como resultado un triple producto escalar. Esto, entre términos semejantes, resultan iguales a cero y reducen el cálculo de la derivada de esta matriz. Pero hay otros términos que no se eliminan y constituyen a la matriz que estamos buscando, que de hecho depende de la matriz jacobiana geométrica y de su derivada en función del tiempo. Tenemos ambos algoritmos para estas matrices, así que es muy fácil calcular la derivada, ya que solo necesitamos a las matrices y las masas. Por favor, lee toda esta sección para que sepas por qué es válido el resultado final, ya que no queremos extender tanto la clase porque todavía nos faltan muchos temas por ver. Mientras tú revises el documento, nosotros avanzaremos en el análisis dinámico, ya que ahora solo nos falta unir todas las derivadas que acabamos de calcular, esto siguiendo la ecuación de Euler-Lagrange. El signo negativo lo podemos agrupar con este término de tal forma que el modelo se conforma por sumas entre todos sus elementos, lo que nos lleva a que el término señalado sea igual al vector de efectos gravitacionales, cuyo código está en el apéndice 14 de nuestro documento. Como ves, no es tan complicado, de hecho es muy similar a la función que calcula la matriz de inercia, solo que sí es importante aclarar que este signo negativo no indica la dirección de la aceleración gravitacional. Esta es un parámetro de entrada cuyos componentes deben ser los que ves en pantalla. El signo se obtuvo de la ecuación de Euler-Lagrange e indica que los cuerpos rígidos en el robot se encuentran por debajo del marco inercial durante todo su ciclo de trabajo, así que por favor no lo omitas. Por último, si has seguido todas las clases como te lo solicitamos al inicio de esta, quizá estés sospechando qué significa la derivada de la matriz de inercia. Si no, te estás perdiendo de algo muy importante, ya que esa derivada representa a la matriz de efectos centrífugos y de Coriolis de nuestro robot y depende de la posición y velocidad de las articulaciones, porque la matriz jacobiana y su derivada dependen de estas. Con todo esto, ya
está listo el modelo dinámico de las articulaciones, del cual puedes descargar su código para calcular cada uno de sus parámetros. Solo da clic en la sección recursos de esta clase o revisa la sección de anexos en el documento que puedes descargar en el enlace que aparece en pantalla. Y ya con esto consumimos la mayor parte del tiempo en esta clase tan solo con el primer modelo. Y para no hacerla más tediosa de lo que ya es, vámonos a nuestro documento para saber qué debemos hacer ahora. Aquí dice que debemos definir el modelo dinámico en función de las coordenadas cartesianas del efector final, que partiendo del lagrangiano que ya teníamos, se deben calcular algunas derivadas para obtener un modelo auxiliar o complementario que permita calcular los coeficientes lambda de nuestro torque de restricción. Entonces, siguiendo la ecuación de Euler-Lagrange para este modelo dinámico, calcularemos la primera derivada, la cual se define en función de la posición del efector final, lo que hace que todas las velocidades lineales y angulares sean iguales a 0, además de eliminar aquellas posiciones que no tienen relación directa con estas coordenadas, lo que nos deja con estas derivadas. En lecciones previas y dentro de este documento se definieron a la posición del efector final como un vector con coordenadas x, y, z, y algo similar se hizo con este otro vector, ya que ambos están en el efector final, ambos comparten las coordenadas x, y, z, por lo que sus derivadas en función de las mismas coordenadas dan como resultado una matriz identidad, lo que simplifica la derivada de la ecuación de Euler-Lagrange al producto entre la suma de dos masas y el vector de aceleración gravitacional. Ahora derivemos el mismo lagrangiano, pero en función de la velocidad del efector final, donde solo aquellas velocidades relacionadas directamente con él son las que tienen una derivada, el resto son iguales a 0. Aquí se hace lo mismo que hicimos arriba, solo que ahora la velocidad del efector final se define como la derivada de cada una de las coordenadas x, y, z, y si derivamos las derivadas respecto a ellas mismas, sí, suena redundante, pero eso está pasando, entonces obtenemos una matriz identidad, lo que nos lleva a un producto similar al que obtuvimos anteriormente, pero ahora debemos derivar este en función del tiempo. Lógicamente, las masas de los cuerpos no cambian con el tiempo. Quien sí lo hace es la velocidad del efector final, que se convierte en la aceleración del mismo, y al unir las derivadas calculadas se obtiene el modelo auxiliar que estábamos buscando, al cual se le incluye la fuerza de restricción, y así ya se tienen a los dos sistemas dinámicos completos. Sí, todo lo que hemos hecho hasta ahora fue para conseguir a ambos modelos, pero solo simularemos, controlaremos el modelo de las articulaciones, ya que el otro es un modelo auxiliar con el que calcularemos los coeficientes lambda. Esto se logra al resolver la ecuación para que la fuerza de restricción se encuentre del lado derecho. Con esto solo debemos multiplicar ambos lados de la ecuación por la forma inversa de esta matriz. Así se puede resolver la ecuación para todos los valores de lambda al mismo tiempo en vez de buscar cada valor de forma individual. Como nota adicional, este término representa a la fuerza que aplica el efector final con su desplazamiento, posiblemente al mover una masa, pero esto se define de diferentes formas de acuerdo al robot y el proceso que está ejecutando. Lo que sí es algo universal es el cálculo de la aceleración del efector final, que se puede medir con un acelerómetro acoplado a él, pero la manera más sencilla de obtenerlo, hablando en términos computacionales, es utilizando la ecuación de aceleración que definimos muchas clases atrás. Incluso establecimos el algoritmo para calcular la derivada de la matriz jacobiana geométrica, lo que permite que nuestras mediciones provengan únicamente de las articulaciones. Entonces, calcular estos parámetros se vuelve algo muy sencillo, porque solo debemos crear una función que solicite la posición del efector final y de las articulaciones, incluyendo a las velocidades y aceleraciones de estas, además de los parámetros geométricos, las masas de los cuerpos rígidos y la fuerza en el efector final si es que existiera. Dentro del algoritmo debemos definir la separación entre articulaciones, ya que dentro de un ciclo iterativo se calculan cada uno de los centros de las esferas con las ecuaciones que definimos varias clases atrás y que dependen de esta separación angular. Además, como se necesita la aceleración del efector final, se calcula la matriz jacobiana geométrica y su derivada en función del tiempo, lo que permite definir el modelo dinámico auxiliar. Por otro lado, ya que los centros de las esferas se calculan iterativamente, cada fila de la matriz para la fuerza de restricción se calcula de la misma forma, y al final de este ciclo se resuelve la ecuación multiplicando la forma inversa de la matriz por el modelo dinámico. Lógicamente, los valores de lambda evolucionan conforme el robot lo hace, así que esta función será muy importante cuando hagamos la simulación del sistema, pero eso lo vamos a resolver en la siguiente clase, ya que uniremos todas las funciones que hicimos dentro de un modelo en Simulink. Nuestro objetivo aquí era definir los modelos dinámicos
dinámicos y calcular los coeficientes lambda, y esperamos haberlo hecho lo suficientemente entendible, ya que estos temas suelen ser muy tediosos por tener tantas ecuaciones y operaciones que debemos realizar. Pero si algo no quedó claro, siente la libertad de contactarnos para que te podamos ayudar personalmente. Esto no tiene costo alguno. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.